Mis colegas que me han antecedido en la palabra han hecho mucho énfasis en la discusión técnica. Yo soy politólogo, así que me centraré en lo que nos convoca, el papel del Estado como garante de la soberanía energética y del sistema eléctrico nacional desde una perspectiva politológica. Yo publiqué en 2017 un libro que se llama El Leviatán Roto, el avance del Estado fallido en México. Y sostengo que en México, como en muchas otras partes de América Latina particularmente, más allá del marco jurídico y más allá del diseño institucional, tenemos mucho mercado y poco Estado. Y del poco Estado que tenemos, ese poco Estado está capturado normalmente por grupos fácticos. Y de ese poco Estado que tenemos, suele estar capturado por élites políticas y económicas que se han eternizado mucho tiempo en el poder y que lo han usado básicamente para hacer negocios particulares. Más allá de la legislación, más allá del marco constitucional y más allá del diseño institucional, que muchas veces es lo que denominamos de fachada democrática, en los hechos tenemos, desgraciadamente, un Estado que falla a la hora de cumplir su propósito esencial. Para mí, como politólogo, el propósito esencial de un Estado es construir bienes públicos, lo que hoy en México y en nuestras regiones tan desiguales es un bien escaso. Se procura poco el bien público, porque lo que ha prevalecido en las últimas décadas es básicamente el interés particular. Mi valoración es que tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Esta absolutización del mercado y esta mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado no solamente, como decía Aristóteles, sociedades desiguales, sociedades violentas. No nos podríamos quejar de la violencia estúpida que vivimos en este país, y así la pongo porque es una violencia de violencias en todos los sentidos, resultado de muchas desigualdades en México, muchas, agudas, y los malestares sociales de esas desigualdades están a la vista, a la vuelta de la esquina de este recinto. Miles de migrantes, miles de jóvenes y adolescentes sicarios, miles de empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que no terminan por consolidar un negocio, que no terminan por tener un marco que les permita por lo menos tener la certidumbre de una ganancia mínima. Más allá del diseño institucional y más allá del marco constitucional, el hecho es que tenemos mucho mercado y muy poco Estado como constructor de bienes públicos. Como politólogo, defiendo, y ojalá ustedes también, estimados y queridos diputados y diputadas, la palabra política. Cuando uno sale a cualquier lugar de este país, sobre todo con la gente común y corriente, la gente dice que la palabra política es espantosa, que la palabra política es robar, que la palabra política es corrupción. Y solo quiero recordar que la palabra política tiene que ver con el cuidado del bien público, como lo concibieron los griegos. Lo que ha pasado las últimas décadas, como decía el politólogo italiano Michelangelo Bovero, lo que ha pasado es casi nada de política y mucha caquistocracia. Entendido la caquistocracia como el gobierno de los peores, que en este marco de la relación entre Estado y sector energético es lo que podríamos denominar la puerta circulatoria. Los políticos que están en el diseño de política pública, pero que al día de mañana en la puerta giratoria llegan a una empresa transnacional de energía y viceversa. En ese sentido, hoy lo más común es justamente defender
y apreciar el mercado como regulador, como garante de la demanda, de la oferta y de la competencia. Pero eso es lo que hemos tenido en las últimas décadas y en gran medida. Por eso creo que México no ha tenido la experiencia de un mínimo welfare state, muy necesario, de un mínimo estado de bienestar que ponga las cosas y las realidades un poco más parejas. Un piso parejo particularmente para este sector tan importante. Por eso creo que particularmente en el terreno del mercado eléctrico, la electricidad yo la concibo como bien público. Y por lo tanto, en tanto que bien público, es fundamental que el Estado regule su acceso. Como seguramente muchos de ustedes lo han comprobado en sus regiones, México es muchos Méxicos. Y estos muchos Méxicos de nuestro país tienen a su vez accesos muy diferentes a la electricidad. Nosotros sostenemos como universidad en Torreón una casa de migrantes. La casa de migrantes está en una colonia popular, a más no poder, al lado de unas vías de ferrocarril. Paga más electricidad, la casa de día, que así se llama, que una tienda de conveniencia. La casa de inmigrantes paga más luz haciendo el bien que un negocio haciendo negocio. Por eso concibo que el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional atraviesa por un esquema de mayor piso parejo a la hora de elaborar estructuras tarifarias en este México tan desigual. Ojalá fuéramos menos desiguales, pero somos muy desiguales. Y por eso necesitamos al Estado como constructor de bien público para acercar a los sectores que han sido las últimas décadas completamente excluidos del bienestar. Y la electricidad y el sector energético es vital para eso. Hoy, ¿por qué es un bien público? Porque la electricidad hoy se ha convertido en un bien cotidiano que permite a todos en el país refrigerar alimentos, en el sur-sureste del país tener aire acondicionado o ventilación, pero en las zonas frías, calefacción. Si el mercado fuera el regulador de esto, millones de personas no podrían tener acceso a una habitación caliente y por eso tienen que tener anafres, que después terminan matando a familias enteras, como hemos visto. El acceso a la electricidad en ese sentido es un bien público. Y como bien público, insisto, necesita tener un Estado que construya un acceso democrático a este bien. Terminaría diciendo que necesitamos que el Estado sea menos gerente de empresas transnacionales encubiertas con empresas nacionales. Necesitamos que el Estado, efectivamente, como se ha dicho aquí, coincido con ello, necesitamos que el Estado dé incentivos positivos a las empresas, a los empresarios para que inviertan, pero para que inviertan en un esquema de gana-gana. ¿Cuántas veces no hemos visto en los pueblos y comunidades de México que llega una empresa nacional o extranjera y se lleva todo y no deja nada? Necesitamos un esquema también de empresarios que entiendan que la inversión y que los negocios también tienen que beneficiar a la gente. También tiene que tener bien comunitario. Y por último, coincido y estoy de acuerdo que el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional tiene que favorecer la transición energética y efectivamente tiene que generar lo que ya genera, pero con mayor transparencia y con mayor certidumbre, un polo de desarrollo importante para nuestro Producto Interno Bruto, pero desde la condición de que sea constructor de bien público. Les agradezco su atención.